hoy. Y yo creo que Nicola puede decirnos esto de los outsourcing. ¿Es o no es una realidad hoy en el mundo? Nicola, bienvenido. Álvaro, gracias. Gracias. No, yo los escucho y más bien me encantaría que muchas empresas grandes estuviesen en Panamá generando nuevos outsourcing a medianas, pequeñas y microempresas. El outsourcing al final lo que te da es que tú le das un servicio a la empresa que no es su core de negocio. ¿Ok? Si yo lo que estoy desarrollando son elementos de construcción y yo necesito movilizar personal de Panamá a Panamá Norte y mi empresa no es de transporte, entonces si yo tengo una empresa de transporte que me hace el transporte con seguridad, eficiencia del personal que yo necesito, pues bueno, bienvenido, porque no me desvía de lo que es el core de mi negocio. Y generalmente los outsourcing se hacen no solamente por eficiencia, sino porque exactamente tú delegas en otra empresa la posibilidad de que te resuelvan un problema donde no es tu especialidad. Yo Muy quisiera, interesante. Sí, Álvaro, adelante, mire, ingeniero. por ejemplo, fíjese, toma usted la ciudad de La Salud, que tiene una cantidad enorme de equipos ultramodernos, su equipo de, por ejemplo, de cocina, su equipo de aire acondicionado, Limpieza. su equipo de laboratorio, en fin. Al la Caja del Seguro Social, para darle una vida más continua a todo esto, no le convendría tener outsourcing en estos tipos, por ejemplo, de manejo de la comida, de manejo de la lavandería, del manejo de la cocina, para lograr qué cosa, eficiencia. Eso no tiene nada que ver con la privatización. Eso es lo que tiene que ver con la calidad del servicio que yo le quiero prestar al menor costo posible. Eso no sería posible. Ahí hay dos temas que tendríamos que tocar. Lo primero, sí, sin duda alguna. Primero, porque si usted tiene, no sé, un equipo de rayos X, sin duda alguna usted tiene que pagar su mantenimiento a la empresa que produce el equipo de rayos X porque le va a garantizar que esté funcionando todo el tiempo. Pero aquí tenemos un problema, que cada vez que no hay una continuidad en generar, por ejemplo, las mismas marcas. Entonces usted tiene 5, 6, 7, 10 marcas diferentes de aires acondicionados, 7, 8 marcas diferentes de lámparas. Entonces, claro, cuando usted pasa a un elemento de outsourcing, significa que va a generar, que tiene que conseguir una empresa que le pueda generar toda esa estructura. Y eso es un tema fundamental que estamos viendo no solamente con el Estado en Panamá, sino en todas partes del mundo, que no hay una visión a largo plazo lo que es el mantenimiento de las infraestructuras. La infraestructura es uno de los puntos más costosos y eso no lo ve solamente en el área médica o en el área de salud, sino en el área de la educación. O sea, la construcción de diferentes colegios, de diferentes maneras de colegio, de no estandarizar los procesos de construcción, que eso no significa que no le dé belleza, que no le dé características especiales por su zona, sino que debe existir un elemento, digamos, estándar que te permita que el mantenimiento pueda ser fácil y de menos costo, pero además que realmente le puedas hacer el outsourcing. Uh-huh. No sé si me expliqué. Ok. Ahora, el estudio por el que hemos invitado a Nicola en la mañana de hoy, que me pareció interesante en el marco de la situación que vive el país, en el que es sumamente importante el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa en Panamá. Importante la inversión, la generación de puestos de empleo, el profesionalizar a esa mano de obra, a ese panameño, a ese individuo que está trabajando. Háblame de este estudio que ustedes realizaron y en qué vertientes está dirigido. Bueno, primero, el estudio tiene 6 años. Este es nuestro sexto año y poco a poco hemos venido aprendiendo.
O sea, lo primero que los 2 años iniciales hicimos el estudio de micro, pequeños y medianas empresas como si fuera solo un concepto. Hoy el estudio tenemos 4 conceptos que son diferentes: emprendimiento, micro, pequeña y mediana empresa, que son 4 bastiones o 4 patas de una mesa que debe ser el mismo ecosistema económico que permita el desarrollo de las empresas. Uno de los temas que hemos visto y que nos estamos ocupando de ir desarrollando es que la mayoría de las empresas micros son informales, y esa informalidad no genera espacios de desarrollo económico para el país. Y después de la pandemia, las empresas que son formales, tanto micro como pequeñas y medianas, han pasado a un gran porcentaje de informalidad. Es decir, por ejemplo, antes de la pandemia, una microempresa podía estar contratada, tenía un promedio de contratación de 2.2, casi 2.3 empleados para la empresa. En la actualidad tiene 1.4. Y se ha venido manteniendo después de la pandemia. Otro tema, y es aquí donde nosotros llamamos la atención, porque entendemos el esfuerzo que hay que hacer para emprendedores, para emprender nuevas empresas, pero tenemos que tener el espacio de poder acompañar, generar espacios de préstamos a empresas ya constituidas, porque si en este momento lográramos que la microempresa, que son aproximadamente unas 62 mil las que quedan formales, pudiésemos llegar a generar otra vez el 2.2, significa que nosotros tendríamos cerca de los 60.000 puestos de trabajo sin colocar nuevas empresas y hacer el esfuerzo de que una empresa nueva salga. ¿Ok? Entonces, hay ese poco acompañamiento que nosotros estamos viendo a micro, pequeñas empresas, está generando que además yo creo que ese es nuestro gran pozo para poder generar empleo y empleo de calidad. No le estamos apoyando. O sea, y me da gracia, porque yo les pregunto a los microempresarios, ¿cuánto te cuesta sacar una cuenta bancaria? Y prácticamente es imposible hoy sacar una cuenta bancaria a una empresa que ya tiene sus papeles registrados. Wow. Entonces, eso nos genera que hay como retrasos en el proceso de poder reactivar la economía. Entendemos que hoy en día la economía se reactiva con grandes proyectos del Estado, y eso es válido. Pero también entendemos que la microeconomía también se puede ir gestionando, fortaleciendo desde la base del propio consumo interno que debería tener el país. Uno de los temas que más hoy nos está ocupando es que, a pesar de que, desde el tiempo del gobierno de Varela al gobierno del presidente Nito, el primer año habían grandes crecimientos. Después llega la pandemia y vimos todo lo que pasó. Y en este momento, del gobierno de Nito al gobierno del señor Mulino, el presidente Mulino, estamos viendo que la economía va en una línea, se mantiene en una línea estancada, por lo menos en los procesos de empresas micro, pequeñas y medianas. Y eso nos hace entender que si no hay un espacio de poder reactivar o acompañar o desarrollar espacio del ecosistema donde estas empresas puedan tener un poco de crecimiento, en los próximos meses preveemos que va a haber otro número importante de personas que van a quedar sin empleo. Lo otro que nos está ocupando es que si hay otro paro nacional, muchísimas de las empresas, ya después del último paro nacional, muchas de las microempresas quedaron prácticamente fuera o se manejan dentro de la informalidad. Y otro paro nacional, sí, en vez de generarnos un apoyo para poder seguir avanzando, volvería a atrasar a este espacio de la economía. Y ojo, y no quiero decir que no sean correctas lo que están... Las reclamaciones. Sí, cómo y por qué están haciendo la protesta, pero hay un espacio importante de panameños que viven del día a día de sus empresas. La microempresa en su enorme mayoría son mujeres.
son mujeres. Y las microempresas, digamos, en el área que están de subsistencia, las manejan mujeres. El gobierno, el presidente anterior de AMPIME, él apoyó mucho con Capital Semilla a empresas que están en el área de subsistencia, que mantenían o que podían generar que el empleo, o sea, el empleo o los miembros de la familia pudieran estar alrededor de esa microempresa y pudieran estar trabajando. Eso es bueno, pero eso no genera el desarrollo del ecosistema. Hoy ver, incluso cuando nosotros decimos micro, pequeña, mediana y metemos todo en el mismo saco y al mismo tiempo le colocamos emprendimiento, es un error. Nosotros hay que fortalecer la mediana empresa, porque si no fortalecemos la mediana empresa, tú dabas unos datos hace rato, Álvaro, que decía que la mediana empresa es cerca del 8%, nosotros tenemos que la mediana empresa no llega al 5% Wow. en este momento. Hay una disminución de medianas empresas que han pasado a ser pequeñas empresas y no han podido levantar nuevamente la cresta. Y si no fortalecemos esa franja de mediana empresa que tiene que estar entre el 15, 16, óptimo 20% de nuestro parque empresarial, las pequeñas las micro y los emprendimientos les va a costar mucho más salir. O sea, cuando una empresa pequeña, una empresa pequeña hace un trabajo a una empresa grande y esa empresa grande tarda 90 días en pagarte, literalmente le diste sentencia de muerte a la empresa. No es posible mantenerse. Entonces las empresas pequeñas lo que hacen son generar espacio, no pueden desarrollarse porque su facturación al final termina siendo su capacidad de poder tener la liquidez y el flujo de caja que le permita poder seguir el mes a mes. Otra cosa que nos ha dejado la pandemia y que no hemos podido recuperar es que las empresas pequeñas, sobre todo, y medianas, micros y pequeñas, sobre todo, perdón, son empresas familiares. Y esas empresas familiares, más bien de ser empresas familiares, son empresas que se constituyen como familia. Entonces yo tengo, la abuela daba el subsidio con lo que le da el seguro social, con la pensión. La hija hacía los procesos de compra y transformación de productos y los hijos salían a la calle a vender. Entonces eso generaba que toda la familia estuviera junta trabajando en ese proceso de empresa que tiene la compañía. Pero con la pandemia ha generado que ese grupo familiar se disocie. Y entonces miembros de la familia han tenido que recurrir a salir a buscar otros trabajos fuera. Y entonces esa pequeña empresa que pudiese generar estructura no es que ha contratado a otros empleados, sino que ahora tenemos menos empleados en las pequeñas empresas y más personas buscando trabajo fuera de ellas y más trabajo que muchas veces no son productivos. Y ahí caemos en el tema del Estado, ¿no? Y escucho muchas veces cuánta gente tenemos en la nómina del Estado. Y ojalá, y entiendo que como no hay tanto trabajo, tener a alguien contratado que le llegue 15 y último, ciertamente es una bendición para su familia. Hay pregunta en cabina, Nicola, hay pregunta en cabina. Veíamos hace un rato cuando yo hablaba de estas cifras, una noticia de Maritri Nicea de La Estrella, que en breve vamos a estar hablando con ella, de que hay un diputado que tiene 128 personas contratadas con dinero del Estado. Claro. ¿Cuántas empresas en Panamá tienen 128 empleados? Poquísimas, te hablo menos del 1 o 2% de las empresas totales que hoy nosotros tenemos. O sea, este es un gran empresario con dinero del Estado. No, un gran empresario fuera de empresas bancarias o empresas de logísticas grandes, no tienen 120 personas dentro de su nómina, es prácticamente imposible. Grandes empresas, hoy generar 120 empleos es un milagro. Es un milagro. Y más bien estamos hacia atrás. Y la otra pregunta ahí, Álvaro, que yo me hago es, esas 120 personas, ¿en qué son productivas para el país? Entonces, cuando tú comienzas a decir,
Bueno, es que son promotores comunitarios. ¿Qué significa ser promotor comunitario? ¿Qué significa desarrollar ese promotor comunitario, esos $1.500, $1.000, $800 que le da, cómo lo pone a producir en organización comunitaria, en generación de nuevas empresas, en formación para la gente para que pueda generar un trabajo? O sea, ¿qué significa eso? Es lo que uno no entiende. Pero además, a medida que exista más gente en el Estado, se pasan dos cosas. Uno, que tú tienes que generar procesos nuevos para que esas personas trabajen. Al generar procesos nuevos, todos los que vamos a utilizar o todos los que necesitamos utilizar el Estado para poder mantener nuestras empresas vigentes, terminan siendo un dolor de cabeza, y ese dolor de cabeza muchas veces se transforma en coimas, en muchas maneras se transforma en que los papeles se pierden, en muchas veces es que no puedes llegar a poder formalizar incluso tu empresa. Sí. Entonces, ahí hay unos temas que nosotros tenemos que trabajar y tenemos que insistir profundamente en que no es un tema de botellas, es un tema de eficiencia del Estado. El Estado, a medida que es más eficiente, que recorta sus procesos, que genera la posibilidad de que el ciudadano pueda generar riquezas, es en ese momento que podemos decir que es eficiente o no la burocracia. Pregunta en cabina. Sí, tengo un par de comentarios y una pregunta para el invitado. Y entiendo que la no simplificación de los procesos o la burocracia que existe en torno a la creación de nuevas empresas es lo que pone cuesta arriba justamente quizás la puesta en marcha de este tipo de alternativas, ¿no?, para la economía panameña. También a mí me parece, y quiero escuchar su punto de vista en torno a los subsidios que se habían venido dando para acompañar, para de alguna manera inyectar a la economía de ese sector. No se medía el resultado, y justamente lo que no se mide, los datos que no tenemos del resultado en lo que invertimos, pues no existe, y se escapa de alguna manera la forma en que pudiésemos mejorar esos procesos o ese acompañamiento por parte del Estado. Quisiera escuchar su punto de vista con respecto a esto, y también la valoración que puede ofrecer al trabajo que se está desarrollando desde la ANPYME en la actual gestión. Bueno, mira, ahí varias cosas, Karina. La primera, no hay medición. Pero no hay medición porque muchas veces no entendemos qué tenemos que medir. Entonces, hay algo muy peligroso, porque al no saber qué tenemos que medir, no hay seguimiento. Y al no haber seguimiento, no podemos entender qué es lo que necesita el espacio del ecosistema para nosotros poder avanzar en ir desarrollando micro, pequeñas, medianas empresas e incluso nuevos emprendimientos. Yo te voy a dar un ejemplo. En Darién se siembra cebolla, y la cebolla viaja al mercado mayor, y desde el mercado mayor vuelve a viajar a Darién. Y no solamente te hablo de la cebolla, te hablo del pescado, y te hablo de otra serie de cosas que se producen en Darién, que van al mercado mayor, y las personas las compran, los comerciantes de Darién los compran en el mercado mayor y los regresan a Darién. Y eso pasa en muchas partes de nuestro país. ¿Eso qué significa? Que no tenemos claro cuál es nuestra cadena de valor. Aquí una de las industrias para nosotros más importantes es la industria cultural. Y el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio, que además lo tiene publicado el Ministerio de Cultura, donde hay 11 diferentes cadenas de valor del área cultural panameña. De las 11 cadenas de valor de la industria cultural panameña, ninguna está completa. Entonces, eso ahí te da a entender que hay un mundo de posibilidades de emprendimiento que tienen mucho menos riesgo de quebrar o de fracasar. Recordando que una empresa, desde que nace hasta que esté bastante nivelada, debe pasar 3-4 años. El emprendedor hoy en día no consigue un espacio que pueda ir llevándolo paso a paso al crecimiento de su empresa. Entonces, el emprendedor normalmente, muchas de las ocasiones, tiene que enfrentarse directamente a grandes empresas, y eso hace mucho más difícil que su emprendimiento cuaje. En Panamá, y eso lo puedes ver en los estudios del YEN,
muchos de los emprendedores, o sea, la tasa de quiebre de los emprendedores está por arriba del 90% en los últimos 5 años. ¿Qué está pasando ahí? Es que pasan varias cosas. Primero, el emprendedor no tiene dónde enganchar su proyecto. Segundo, no tiene quien lo acompañe. Pero además, en este momento estamos generando super emprendedores, o sea, estamos generando emprendedores que hacen Ferrari, pero no tenemos ni la carretera, no tenemos ni la bomba de gasolina, ni el tipo de gasolina para que funcione ese Ferrari. Entonces, ahí hay que entender que nuestro ecosistema necesita tener unos pasos para ir consolidando consolidando los emprendimientos. Después vuelvo a la micro y pequeña empresa. La micro y pequeña empresa hoy necesita apoyo que les permita no solamente ir consolidando, actualizando su empresa, sino al mismo tiempo que les permita crecer en los ámbitos donde están, en su especificidad, y al mismo tiempo que les permita poder estar preparadas para poder licitar con el Estado. Y aquí hay un tema enorme. Se ha hecho varias leyes para que micro y pequeñas y medianas empresas puedan licitar con el Estado, pero es prácticamente imposible porque, insisto, aunque tú hagas una licitación de 20,000, de 30,000 dólares y te tardan 180 días en pagarte, pues bueno, la empresa literalmente termina o en quiebra en una muy mala situación económica que cuando ya le llega la plata lo que hace es colocarla en áreas operativas y no en áreas de desarrollo y crecimiento de la empresa. El otro tema es la formación. Y la formación es algo que el sector privado tiene que tomarla porque no estamos saliendo, nuestros muchachos no salen con capacidades de tener espacios técnicos. Y esos espacios técnicos son los que hoy te pudieran dar condiciones para generar nuevos emprendimientos o fortalecer empresas que ya estén constituidas. Y por último, que es lo que me preguntaba, AMPYME. Oye, yo estoy viendo, nosotros es muy corto tiempo poder hoy decirte si AMPYME va a tener curvas positivas, pero hay un esfuerzo tremendo en generar los espacios para que los emprendedores puedan llegar y pedir ayuda. Que además yo creo que eso ha sido fundamental. Cada vez que hemos hablado con el director de AMPYME le decimos, oh, esos son poquitos, necesitamos más espacio. Y él se ríe, pero ciertamente en estos momentos hay un esfuerzo para que los emprendedores tengan espacios donde poder desarrollar sus ideas y donde poder ser más o menos acompañados. Por otro lado, hay poco esfuerzo en generar condiciones o programas para emprendedores. Y eso no quiere decir que no tengamos personas trabajando en el emprendimiento. Yo conozco, por lo menos en Panamá, el estudio que nosotros tenemos 67 programas diferentes para desarrollar el tema de emprendimiento. Y una de las cosas que hemos dicho constantemente es que esos programas hay que estandarizarlos. Y hay que estandarizarlo, Karina, para poder medirlos. Porque si no podemos medir, entonces no sabemos cómo va a ir el crecimiento de cada una de las empresas o los emprendimientos que se dan en cada uno de esos programas. Uh-huh. Cada programa tiene su estilo, pero y eso no se le debe quitar, pero sí debemos decir, bueno, ¿cómo te estandarizo? Bueno, mira, si tú tienes un emprendimiento, en un año ese emprendimiento tiene que estar registrado, tiene que estar en la ley del emprendedor. ¿Por qué? Porque eso le da una base de 2 años. Estando en la ley del emprendedor, entonces, ¿cómo hacemos para que tenga su cuenta bancaria? Y entonces yo puedo tener esa estructura que primero sabemos cuántos somos y segundo, además cuántos somos y que los que somos no se multipliquen en varios programas, porque entonces tenemos personas que van saltando de programa en programa para ver dónde pueden conseguir el recurso para poder establecer su empresa. Okay. Y lo otro es, y que para mí sigue siendo importante, Karina, es fortalecer las empresas ya constituidas. Y las empresas ya constituidas no solamente tienen que ser una responsabilidad del Estado. Mira, yo siempre, y esto ha sido, lo hablaba con Juan, el presidente de la Cámara de Comercio de Panamá en estos días,
decía, mira, nosotros necesitamos hacer programas de fortalecimiento de las instituciones, de los gremios, de las organizaciones, de las cámaras de empresariado. ¿Por qué lo tenemos? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque es que nosotros tenemos que ir empujando la especialización por provincia. Es decir, tú no puedes generar en Darién una empresa de alta tecnología. Bueno, porque no hay luz. Tú no puedes generar en Darién una empresa industrial. ¿Por qué? Porque no hay agua. Entonces, eso que tenemos que desarrollar para que Darién se comience a desarrollar, o para que se desarrollen las provincias centrales, o para que se desarrolle los espacios, por ejemplo, de Chiriquí, que no están tan desarrollados. Eso es planificación. Carecemos de planificación, Nicola. Carecemos de planificación y carecemos de brújula hacia dónde queremos ir. Así Mira, es. Panamá es un país hermoso, culturalmente pluricultural. O sea, tú no pasas de una provincia a otra que no tenga extraordinarios elementos para generar el turismo. Y a mí me da gracia porque dice, vamos a apoyar la empresa turística. Bueno, muy bien. Hoy la empresa turística que podemos apoyar son la empresa turística de eventos y congresos. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos cama, porque tenemos condiciones. Pero entonces cuando tú quieres ir a David de manera directa, tú no puedes ir a David de manera directa. Entonces tenemos un aeropuerto internacional que no es un aeropuerto final. Es decir, el que venga de Madrid para querer ir a David tiene que parar en Tocumen y en Tocumen agarrar otro avión que vaya a David. Entonces, eso prohíbe, limita la capacidad de desarrollo que pueda tener Chiriquí, que además es una de las provincias que pueda permear hacia adentro en el elemento de ir fortaleciendo, por ejemplo, provincias centrales. En Panamá, cuando se gestiona el elemento de la ciudad de Panamá, el elemento de la ciudad de Panamá tiene ya una cantidad de infraestructuras importantes, pero tú quieres hacer la competencia de surf en Pedací y tú necesitas llevarte hasta los cocineros de otros lados para que las personas puedan tener alimentación, porque no hay la capacidad. O se están construyendo hoteles allá, pero esos hoteles, ¿quién le va a proporcionar la comida, el hospedaje, el viaje del aeropuerto de Tocumen hasta Pedací? Esos espacios hay que comenzarlos a desarrollar y hay que ponerlo en blanco y negro, y esos espacios van mucho más allá de un gobierno. El plan de la consolidación de la micro, pequeña y mediana empresa y de los emprendimientos no es de 5 años, es de 20, 25 años, y nos tenemos que poner de acuerdo. Y detrás de eso, Álvaro, hay algo que hay muy importante, que es el elemento educativo. Tenemos espacios, muchos años, degradando el elemento educativo. A mí me da mucha gracia cuando alguien me pregunta, ¿pero para qué sirve la matemática? Bueno, para la capacidad que tienen los niños de poder resolver problemas, y esos problemas, la capacidad que después puedan poder resolver problemas en su vida. Pero además, si tú no sabes matemática, tú no puedes tener simplemente un flujo financiero para mantener tu familia. Y entonces estas pequeñas distorsiones que parecen tontas, pero que son importantes para el desarrollo del país, no son ya. Y la otra, y aquí, Karina, te quiero profundizar el elemento, ¿qué hacemos ahora? Y ahora tenemos que hacer, yo creo, 3 puntos básicos. 1, fortalecer las organizaciones gremiales de empresas privadas. Hay que fortalecerlas. Ahí hay temas donde hay que gestionar nuevos liderazgos, hay que gestionar nuevas estructuras, hay que gestionar incluso apoyar a que las cámaras sean como la Cámara de Bogotá o cualquiera de las cámaras en Colombia, que es la cámara la que produce y desarrolla que la empresa se inscriba, que la empresa pague sus impuestos, porque además por eso ellos cobran y se pueden entonces establecer y mantener. Bueno, lo segundo, una política clara de fortalecimiento a la micro, pequeña y mediana empresa que nos permita volver a reactivar lo que ya tenemos, lo que ya tiene papeles, lo que ya tiene una empresa, lo que ya tiene una cuenta bancaria, y impulsar que eso nos pueda generar 30, 40 mil empleos en los próximos 18 meses. Y tercero, y fundamental, es quitarnos, o sea, yo siento que a veces, y ojo, y hoy hay un tema entre el Estado
y la empresa privada, que bueno, es que la empresa privada es la que saca. Ese discurso es muy delicado. El Estado es el Estado y la empresa privada es la empresa privada. Y la empresa privada tiene que generar los espacios y pelear los espacios en el Estado para poder consolidarse y generar nuevas estructuras. Muchas gracias, Nicola, por estar con nosotros esta mañana. Yo creo que tenemos que repetir o darle seguimiento a este tipo de entrevistas. Las reacciones han sido positivas en redes sociales y hay que seguir haciendo docencia sobre estos temas. Así que por ahí nos vemos y seguimos conversando. Un abrazo.